Sí, muy buenas noches. Hoy tengo el gusto de poder participar en esta presentación sobre los ecos del experto con el tema de evaluación inicial del paciente con infección por VIH, impartido por el doctor Florentino Badial el día 18 de marzo del 2019. Mi nombre es Omar Pérez Carrión y soy alumno del diplomado Apolo 1 de CIVI. En esta ocasión me va a tocar participar con un poquito de, de la historia natural de la infección por VIH. Es bien importante que sepamos identificar que la historia natural de la infección por VIH está bien descrita desde hace algunos años y que de ahí nos basamos sobre las estrategias para la atención de los pacientes, sabiendo el estadio en el que el paciente se encuentra cuando se diagnostica o la evolución de esta. Si se fijan en esta gráfica tan importante y tan explícita, tenemos tres actos importantes subrayados. En el primero vemos una infección primaria, es donde una persona se infecta por alguna de las formas o mecanismo de transmisión y con este tenemos una entrada importante de una carga viral de millones de copias. Lo que nos va a llevar a una infección aguda o un posible síndrome retroviral agudo dentro de las 12 primeras semanas después de haber contraído la infección por VIH. Es muy difícil que podamos hacer diagnósticos en estas etapas, más no imposible actualmente con los estudios de laboratorio con los que contamos. Si se fijan en una latencia crónica, que estamos hablando de años, de 7 u 8 años después de haber adquirido la infección por VIH, en donde hablamos de una latencia clínica. Inmunológicamente, nuestro sistema está estable, está luchando por diferentes vías. Sin embargo, la carga viral puede ser constante o de manera importante irse incrementando hasta llegar a una etapa crítica que señalamos con el círculo rojo, que es una etapa, muchos le llaman del no retorno. Y si se fijan, hay una X muy importante porque el descenso del linfocito CD4 nos habla del compromiso inmunológico y la posible aparición de infecciones oportunistas que pueden llegar a causar la muerte si no eh, tratamos de manera oportuna. Entonces, la historia natural de la infección por VIH está bien establecida y podemos intervenir haciendo detecciones principalmente oportunas para evitar el desgaste inmunológico y aparición de infecciones oportunistas. Afortunadamente hicimos una primera tarea que es una anamnesis de pacientes con VIH. Entonces mi presentación va a ser dándole continuidad a esa anamnesis, de que es una infografía que hicimos en 7 pasos. El hecho de que sean 7 pasos no quiere decir que sean los más estructurados, sino, sin embargo, son eh, puntos que son de suma importancia para un manejo integral para los pacientes que se diagnostican con VIH y vamos a ir desglosando uno por uno, en algunos pues haciendo una descripción más gráfica al respecto. Si se fijan, es bien importante que una persona con una serología positiva para VIH sea vinculada adecuadamente a los servicios de salud. Y aquí presentamos un mapa mental donde el paciente pues se deriva de diferentes formas a los servicios de salud. Actualmente los pacientes que se diagnostican por VIH los encontramos en dos estadios. Uno, por la aparición de infecciones oportunistas que desafortunadamente seguimos encontrando en pacientes con estado inmunológico deteriorado y que principalmente se detectan en hospitales por alguna enfermedad oportunista y se hace el screening para detectar el VIH resultando positivos. Entonces, en este caso, tenemos que hacer una resolución del problema agudo por el cual el paciente ingresa a la unidad de salud y posteriormente hacerle el manejo integral de la persona que vive con VIH por primera vez. O tenemos el otro paciente que se diagnostica en una campaña de detección o que se diagnostica en un primer contacto en un centro de salud, algún banco de sangre al momento de donar, o simplemente acude a los capacites a realizar su prueba de detección por alguna práctica de riesgo previa que hayan tenido y de esta manera saber si están o no cursando por una infección por VIH. En ambos casos
se tiene que confirmar el- la infección por VIH mediante las pruebas que tenemos, ya sean de tamizaje, pruebas confirmatorias como el Western blot o incluso los que tengan acceso a la carga viral, pues es de suma importancia. Ya corroborado el diagnóstico, pues hay que hacer la notificación del caso y ahora sí referir al servicio o a la unidad para hacer una evaluación inicial importante. Y de aquí nos saltamos al paso número 3, donde ya como paciente que vive con VIH, de primera vez siempre es importante hacer los antecedentes heredofamiliares, porque tenemos que ver las cargas genéticas de enfermedades crónicas que ya traiga el paciente. Y esto pues no está relacionado a la infección por VIH, sin embargo, puede ser determinante para su evolución de este. Y en algunos casos, valorar a pacientes de líneas de primer grado que hayan tenido antecedentes, sobre todo de infarto agudo al miocardio, en personas con menos de 42 años o 40 años alrededor. Entonces son familiares directos que sí nos causan cierta alerta, sobre todo para el paciente que se diagnostica recientemente. Importante los no patológicos porque la mayoría de los pacientes pues en algunas ocasiones migran y esto pues favorece a tener más prácticas de riesgo o menos acceso a servicios de salud. Entonces es importante el seguimiento. Y número 4, como lo marco yo en mi presentación, es importante descartar o darle seguimiento a las comorbilidades que tiene actualmente el paciente y que no necesariamente están asociadas a la infección por VIH, como son los pacientes con diabetes de tipo 2, hipertensión arterial, pacientes con hiperlipidemia. Siempre es importante saber si están tomando actualmente algún otro tratamiento, que eso nos va a permitir darle una evolución y seguimiento a las interacciones con medicamentos de los actuales con los antirretrovirales que llega a tomar. El esquema de vacunación, como lo comentó el doctor Florentino, siempre es importante saber primero el antecedente de tener un esquema de vacunación previo, si está actualizado, y si este estuviera actualizado, pues ofrecer las que le hagan falta. En este caso, los pacientes que viven con VIH, la mayoría de los pacientes tienen poco acceso a las vacunas y principalmente pues a la de hepatitis B. Entonces hay que ofertarle pruebas para detectar y sobre todo también tener acceso a las vacunaciones. En el caso de las mujeres es importante saber si están en la edad reproductiva, si tienen algún método de planificación o si desean tener un embarazo eh, próximamente a pesar de su diagnóstico de que vivan con VIH. En el punto número 5, que es donde nos dedicamos ya a la exploración física, es importante hacerla detalladamente para descartar datos de inmunosupresión con el que el paciente pues, comprometa o aumente el riesgo de mortalidad asociada o no al VIH. Y también es importante hacer detecciones de infecciones de transmisión sexual, de las cuales algunas se pueden tratar y curar sin ninguna otra complicación, u otras que si no se detectan y no se controlan nos pueden llevar a una muerte, independientemente del que viva con VIH. También es importante descartar la tuberculosis. Estamos en un país endémico y sobre todo en algunas zonas del país y tenemos que hacer detección oportuna, sobre todo al inicio de la semiología. Es importante también saber que en el momento que tengamos acceso a los estudios del linfocito CD4 de carga viral, es importante tener pruebas basales. No en todos los casos se tiene acceso a esto de manera importante, pero si lo tenemos, hay que hacer uso. ¿Por qué? Porque el conteo del linfocito CD4 nos va a permitir estadificar la infección por VIH, saber cómo está inmunológicamente nuestro paciente, y eso nos va a permitir darle un seguimiento más estrecho o descartar alguna otra infección oportunista que no se esté manifestando en este momento. Y de ahí la clasificación de CDC, en donde nos indica que hay que estar al pendiente de pacientes principalmente que tengan por debajo de 200 CD4 y pacientes que tengan por debajo de 100 CD4, hacer búsquedas intencionadas y sobre todo citomegalovirus en hacer fondo de ojo. La cuestión de la carga viral basal es importante para saber el número de virus y la carga viral es posterior al inicio del tratamiento, pues para ver la evolución del tratamiento si es funcional y que se mantenga un control virológico sostenido. El uso del genotipo
Actualmente todavía está en boga. En otras guías, tanto internacionales, demuestran que es importante el genotipo para descartar resistencias transmitidas y poder ofertar realmente un tratamiento que sea altamente activo. En México, desafortunadamente, no tenemos un acceso al genotipo en todas las entidades, eh, más no es un limitante para inicio del tratamiento. Número 7, pues es evaluar el, el entorno psicosocial, el entorno mental asociado no a la infección por VIH. Es importante que se haga esta detección, ya que de ahí depende mucho el apego y la adherencia del paciente al tratamiento antirretroviral, y saber si tenemos alguna red de apoyo que nos ayude a que el paciente pueda llevar a cabo sus actividades. Recordemos que la red familiar no se encarga de hacerle las actividades al paciente, sino que le ayuda a que éste las haga, porque es importante que él tome decisiones sobre sus emociones y sobre sus obligaciones con el uso del tratamiento antirretroviral. Eh, Siempre hay que descartar que haya una existencia de violencia de género o alguna otra alteración que pudiera afectarnos en el seguimiento del paciente, sobre todo porque un paciente que inicia tratamiento pues debe de sostenerlo y no interrumpirlo por ninguna circunstancia, y sobre todo cuando de una otra manera está siendo violentado por alguna situación. Sé que en 10 minutos no vamos a poder hacer mucha descripción, solamente son ecos de la, de la presentación del doctor Florentino, y hacer hincapié que desde el 2014 la terapia antirretroviral está recomendada para todas las personas infectadas por VIH, independientemente del contenido del linfocito CD4. Y esto porque se demostró desde ese momento y hasta la actualidad que un paciente en control virológico pues es menos infectante, y eso nos permitiría tener un control sobre la transmisión del VIH. En ese momento como les describe esta diapositiva, la guía se apoyó enfáticamente para diagnosticar y tratar lo más pronto posible. Antes del 2014, las guías nos decían que teníamos que valorar el inicio del tratamiento dependiendo de los linfocitos CD4. Actualmente sabemos que eso no es una limitante. Como conclusiones, pues podemos asumir que siempre es importante definir los planes de gestión, seguimiento y tratamiento de acuerdo a la evaluación integral del paciente de primera vez que vive con VIH. Siempre es importante que el abordaje inicial, si no es propio, también sea de manera integral, que descartemos algún proceso de infección oportunista y tratarlo sobre todo antes del inicio del tratamiento, que si nosotros iniciamos tratamiento antirretroviral sin haber descartado alguna infección oportunista, pues esto nos puede aumentar el riesgo de mortalidad. El inicio del tratamiento antirretroviral siempre hay que tenerlo claro, que sí nos va a alargar la expectativa de supervivencia, que también nos va a disminuir la transmisión del VIH, y sus características bien importantes, como lo es que evitar el desgaste del sistema inmunológico, que el VIH o la infección por VIH siga evolucionando. Eso nos va a ayudar el tratamiento antirretroviral, y sobre todo que haya una diseminación a reservorio. Entre más temprano iniciemos el tratamiento antirretroviral, menos desgaste inmunológico va a haber en el paciente. Entonces, que nosotros hacemos hincapié en las campañas de detección y detectamos en pacientes asintomáticos e iniciamos tratamientos antirretrovirales lo más pronto posible, a- a- antes o previamente haciendo el screening para infecciones oportunistas o para alguna enfermedad no asociada o asociada al VIH. Esto nos va a permitir tener una calidad y calidez de vida en todas las personas que viven con VIH. Espero y esto les haya servido, y quedo mucho a sus órdenes. Soy el doctor Omar Pérez desde La Paz, Baja California Sur, para ustedes con mucho gusto. Buenas noches.